¿Qué tal? Buenas tardes. Es Shabbat Shalom y Chag Shavuot Sameach. Esta ocasión, por la forma en que cayó esta festividad de Shavuot, que se junta con el Shabbat, ¿no? Entonces, en Israel y en todo el mundo, digamos, se hace como si fuera un Shavuot extendido, ¿no? Doble día. Y por esa razón, en las sinagogas y en todos lados, no hay lectura de una porción, una parashá específica para esta semana. Obviamente todo se centra en esta fiesta, en esta festividad de Shavuot, ¿no? Que como objetivo importante pues es estar conscientes, ¿no?, de esta entrega, ¿no?, de Matan Torah le llaman, de la entrega de la Torah. Y ese es, digamos, el centro de este día. Eso es muy bueno porque pues, nos toca oír un poco de Torah. Es muy común que se haga la lectura de estas palabras que oyeron del Eterno enfrente del monte de Dios, del monte de Sinaí. Que se llama Aseret Hadibrot, mal traducido en todos lados, le llaman los 10 mandamientos, ¿no? Pero pues son los 10 enunciados, las 10 declaraciones, las 10 pronunciaciones, los 10 dichos, pero son palabras que se oyeron del Eterno, pero en la escritura, en la Torah y en ningún escrito que se usa de estudio, ¿no? El Talmud, el Zohar, los escritos de los sabios, donde sea, en ningún lado le llaman mandamientos. Son simplemente enunciados, declaraciones que se dieron ese día. Y bueno, esas 10 declaraciones, ¿no?, que esa era como el significado, esta entrega de la Torah, ¿no? Una especie de introducción que engloba muchas cosas de la Torah, ¿no? Claro, lo que está diciendo, por supuesto hay mandamientos al respecto y muchas veces el detalle del mandamiento o cuando se cuentan los mandamientos, pues ese está en otro lado, en el libro de Levítico, en el libro de Números, en otro lado está en realidad, digamos, un mandamiento como mandamiento, ¿no? Aquí nada más pues está estas 10 declaraciones son muy conocidas, ¿no? Tan conocidas que hay otras religiones, hay otros grupos, ¿no?, que las toman como 10 mandamientos, ¿no? Y por supuesto las conocen muy bien. Estos 10 declaraciones que se acostumbra a leer en Shavuot, ¿no?, pues son, se presenta el Eterno, ¿no? Yo soy el Eterno, ¿no? Y por supuesto está poniendo, ¿no?, que además de nuestro Creador y nuestro poderoso, ¿verdad?, pues pone este detalle que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y pone
digamos, en generalidades en cuanto a la relación con él, ¿no? Y por supuesto, pues sale estos asuntos, ¿no? Que sí son, pues, bastante graves, ¿no? De no tener otros dioses aparte de él, ¿verdad? Pues él es el único, pero pues uno puede inventarse dioses en cualquier lado. Y asuntos obvios, ¿no? No serán imágenes de nada, de arriba, ¿no? Y por supuesto no te vas a inclinar y no te las vas a honrar y están todas estas parámetros, ¿no? De cuidar la relación con el Eterno, incluyendo no tomar el nombre del Eterno en vano. Y hace mención del Shabbat. Entonces quiere decir que, pues, ok, además de que ya sabemos que a través de la Torah aparece en muchísimos lados, ¿no? Es un día muy significativo, muy importante, ¿no? De tomar en cuenta este asunto del día de reposo, ¿no? De Shabbat. De 6 días vas a trabajar y el séptimo, ¿no? Va a ser un día de reposo para el Eterno, ¿no? Y está santificado el día. Y por supuesto, pues está puesta esta temática, ¿no? Y bueno, los primeras 5 declaraciones acaba con este sentido de honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Se toma como el Eterno, pues también es el Padre, ¿no? Y es esta figura de autoridad que tienes que honrar. Y luego los otros 5 declaraciones, ¿no? De las famosas 10, ¿verdad? Pues ya son acerca de la relación que hay de nosotros con las demás almas que hay en este mundo. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? No hablarás en falso, no andarás ahí mintiendo, ¿verdad? No codiciarás. Son muy, muy conocidas. Aquí tal vez el único comentario, ¿no? Ahorita las dije así, pues de forma genérica, ¿no? Como todo mundo las conoce, ¿no? Pero pues habría que estar muy pendientes, ¿no? De exactamente lo que dice el hebreo, ¿no? Acuérdense que la escritura fue escrita en hebreo, la Torá, y así fue dada, ¿no? Y habría que estar pendiente del significado de cada una de las palabras que están puestas ahí, ¿no? Y entonces mi único comentario, pues son, que por cierto las puse así como al principio, ¿no? La traducción común de no matarás, si la leo en hebreo, dice no asesinarás. O sea, no está poniendo que no sé, si te dio hambre, sales y tienes tus gallinas, ¿verdad? Y tomas una y la matas porque te la vas a comer, ¿no? Ok, estás matando a la gallina porque te la vas a comer. Quiere decir que no estás asesinándola. Asesinarla es matar sin ningún propósito, ¿no? O nada más porque se te antojó, lo deseaste, ¿no?
y no lleva algún otro propósito, y especialmente propósitos que estén puestos dentro de este camino o esta directiva que nos pone el Eterno en la Torah, ¿no? Entonces, si dice no matarás, quedaría demasiado genérico, ¿no? Y entonces que entraría en conflicto este asunto, ¿no? Pues que si no puedo matar una vaca para comérmela, y obviamente pues no está en conflicto. Aquí dice no asesinarás. Esto es obviamente aplica para todos los seres vivos de este planeta, ¿no? Y entonces el problema es asesinar, ¿no? Quiere decir también pues que el caso clásico que ponen todos los ejemplos, ¿no? Que si alguien viene, te ataca y pues se saca un arma y te va a matar y tú te defiendes y pues salvas la vida, ¿no? Pero pues tuviste que matarlo para que no te matara. Pero entonces eso ya no fue asesinar, ¿no? Hubo un propósito por lo que tuviste que matar a alguien, ¿no? Estabas defendiéndote, estabas salvando tu vida. Y entonces tampoco aplica, ¿no? No asesinaste a alguien nomás porque te antojó y porque podías hacerlo, ¿no? Y ese es, entonces hay esa salvedad, ¿no? Que mucha gente tiene duda, ¿no? Y entonces no hay ningún conflicto, ¿no? Cuando dice el Eterno o dice la Torah, ¿no? Si pasa esto, ¿no? Pues tal persona, pues el veredicto debería de ser la muerte, ¿no? Y pues X o Y o no sé qué persona lo tiene que matar. Y bueno, no lo está matando como asesinando, ¿no? Está cumpliendo el veredicto de la Torah. Entonces, ahí no hay ningún conflicto en realidad aquí. Y la otra palabra que habría que fijarnos, ¿no? Las otras palabras sí dice prácticamente la traducción general, ¿no? Pero la palabra no robarás, no dice en hebreo robar. Se está usando una palabra que es secuestrar, ¿no? Quiere decir que yo secuestro a una persona, un alma, ¿verdad? Un ser vivo, ¿no? Lo estoy secuestrando, ¿no? Quiere decir que lo secuestro y yo lo controlo. Y eso es lo que no se debe de hacer, por supuesto. Y entonces, obviamente, ya están pensando, entonces si se permite robar, no. Hay que ir a leer ahí los mandamientos que prohíben robar, por supuesto. Pero bueno, este en especial de las declaraciones está en el sentido de secuestrar. Así está este sentido, ¿no? O sea, como si la traducción lo está poniendo como si te robaras a otra persona, ¿no? Eso no lo puedes hacer, no puedes secuestrar a nadie. No puedes tomar posesión de alguien, ¿no? Y obligarlo a nada. Y entonces eso sería lo único que habría que fijarnos, ¿no? Y yo sé que en todos los servicios de Shavuot se leen leen la Torah y leen estas declaraciones, ¿no? Pero pues habría que fijarnos cómo la Torah, ¿no? Tiene directivas, ¿no? Y también mandamientos, ¿no? Que no solo cubren esta vida que tenemos en este mundo, ¿no? En el sentido de la realidad de este mundo en el que estamos, ¿no?
Ok, hay mandamientos que te está diciendo no hagas esto. Y normalmente se refiere a una acción que es visible, es física, ¿no? Y se nota si lo hiciste o no lo hiciste. Pero empieza a haber aquí directivas, ¿no? Empieza a haber estos asuntos, ¿no? Y mandamientos también, ¿no? En que si te están diciendo, no sé, acerca de las imágenes, que no te inclines, no las honres. Ok, honrarla, eso puede no verse del lado físico, ¿no? Porque puede ser que tú veas una imagen de algo X y tú tienes un pensamiento específico de esa imagen y puedes honrarla o alabarla o tenerla como Dios, ¿no? En tu interior, en tu pensamiento, en tu corazón, en tu emoción, pero lo dejas en este mundo que no se ve dentro de ti y no lo estás haciendo físico. Pero pues a la hora que está poniendo, la forma en que pone estas mandamientos, estas directivas, está abarcando parte como no las honrarás, ¿no? En el sentido de que muchas veces esta alabanza o esta honra, ¿no? Esto está en los términos de ti mismo, ¿no? ¿No? Es este sentido de que tú te postras a alguien o que lo respetas o que lo honras o que tienes una cierta te intimida en la presencia de ese Dios o X. Ok, eso es dentro de ti. Y ese es lo interesante, ¿no? Cómo hay mandamientos que cubren el lado que no se ve, el lado del pensamiento o el lado de la emoción, ¿no? Claro, como el mandamiento no codiciarás. No codiciarás. Puede ser que no se note que estás codiciando algo, porque codiciar es dentro de ti. Es en tu pensamiento, es en tu intención, en tu corazón, ¿verdad? En tu emoción dentro de ti. No está haciendo físico el codiciar algo, ¿no? Claro, a veces se hace físico y con otras consecuencias, ¿no? ¿No? Codicias, no sé, así como dice ahí el auto de tu vecino, ¿no? Bueno, el animal de tu vecino, lo que sea de tu vecino, ¿no? Y si lo hicieras físico, ¿no? Pues entonces quiere decir que algo le vas a hacer a tu vecino, lo vas a amarrar o lo vas a matar, algo le vas a hacer para poderte robar lo que tiene y hacerlo tuyo, ¿no? Que es ya llevaste la codicia al lado físico y estás haciendo una acción por la codicia, ¿no? Para satisfacer la codicia que tienes. Ok, eso sería un extremo, ¿no? Ok, y cometiste 1000 errores, rompiste 1000 mandamientos en el proceso, ¿no? Pero bueno, ese sería el sentido de la codicia, pero entonces quiere decir que muchos mandamientos, muchas de las cosas que dice el Eterno, no solo es para el mundo que se ve, para el mundo físico como estamos, es el mundo de dentro de nosotros, ¿no? Porque la Torah, las instrucciones de la Torah son para el alma.
Y entonces quiere decir que esas instrucciones van al alma, a mi corazón, ¿verdad? A mis sentimientos, a mi pensamiento, a mi intención, a todo el lado que no se ve. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay, por ejemplo, este detalle, ¿no? En el libro de Éxodo, ¿no? Cuando está esta secuencia donde cuentan estas 10 declaraciones, ¿no? Está este asunto del famoso cuarta declaración, ¿no? El Shabbat, ¿no? Y dice al respecto, ¿no? Dan la primera instrucción sobre el Shabbat y dice en el libro de Éxodo, recuerda el Shabbat para santificarlo, ¿no? Y entonces está usando una palabra que se llama Sahor, recordar. Y es muy conocido que si me voy a esta segunda vez de cuando dan esta misma instrucción, que es en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Ahí dice, guarda, ¿no? Dice Shamor et HaShabbat. Hayom, dice et Yom HaShabbat. Guarda el día de Shabbat. Pero entonces hay esta diferencia. En Éxodo dice recordar y en Deuteronomio dice guardar, ¿no? Sahor y Shamor. Cambiaron el verbo, ¿no? Pero lo interesante es que, guardar el Shabbat, ¿no? Pues para guardarlo, cuidarlo, protegerlo, ¿no? Lo tengo que hacer como físico, ¿no? Tengo que cuidar, que todo esté bien, que no hacerlo indebido, ¿no? Observar que esté yo haciendo bien las cosas, ¿no? Que conté bien los días, pasaron los 6 días y estoy en el 7º día, es una parte física esta de guardar. Pero en la otra parte, recordar, esa acción de recordar es poner una marca en tu pensamiento, ¿no? Tú ves 1000 imágenes al día, ¿no? Pero pues cuando ves, no sé, una imagen de tu hija y te gusta mucho esa imagen se dice en hebreo, recordar es marcar. La marcas y la guardas. Y entonces ese día pudiste haber visto 10,000 imágenes y no te acuerdas de ella. La única que te acuerdas es la que marcaste para guardarla en tu memoria. Y entonces, quiere decir que lo que está diciendo ahí acerca del Shabbat, ¿no? Recuerda el Shabbat. Es dentro de nosotros mismos. Es en el pensamiento, en la memoria, en la emoción, ¿no? Muchos recuerdos se guardan en las emociones, son emocionales, ¿no? Y así es como los recuerdas, ¿no? Y eso es dentro de nuestra memoria, ¿no? Entonces me está dando técnicamente un doble mandamiento porque hay Sahor y Shamor, ¿no? Que por cierto son porque se usa en Shabbat 2 velas, ¿no? Una se llama recordar y otra guardar, ¿no? Son los nombres de las velas y por eso se prenden 2 velas, porque estás cumpliendo 2 mandamientos, ¿no? Lo que dice en Éxodo y lo que dice en Deuteronomio. Pero quiere decir que una de las velas es el sentido de dentro de mí,
¿no? En mi pensamiento lo voy a recordar, ¿no? Y otro es físico, voy a guardarlo. Y así deberíamos de estar pendiente en todos estos, estas mandamientos, ¿verdad? Estas declaraciones para empezar y mandamientos que vienen en la Torah, porque la temática de Shavuot pues es la Torah. Habría que estar pendiente en todas, ¿no? Para guardarla y recordarla correctamente, ¿no? Y así todos los mandamientos, ¿no? En Shavuot, ¿no? También hay la costumbre, ¿no? Que, esto de la Torah, como costumbres de Shavuot, ¿no? Que por ahí les había puesto el mensaje recordándoles, ¿no? La tarde anterior, la víspera, ¿no? Se prepara uno para Shavuot, ¿no? Y normalmente se estudia la Torah toda la noche, ¿no? Es parte de una bendición, ¿no? Estudiar la Torah toda la noche, y hablan de ella muchos libros al respecto, ¿no? Y es parte de la tradición, ¿no? Estudiar la Torah toda la noche hasta que amanezca, ¿no? Y bueno, ya estarías en el día de Shavuot, ¿no? Y normalmente la otra costumbre que hay es que en el día de Shavuot se lee el libro de Ruth, ¿no? Y también obviamente está conectada con la Torah, ¿no? Porque la temática del libro de Ruth, ¿no? La temática principal es la generosidad, ¿no? Se lee el libro de Ruth, ¿no? Y lo que estás viendo es generosidad y humildad y bondad y amor y todo el libro de Ruth se trata de puras acciones, ¿no? Del lado del Eterno, ¿no? Y claro, la gran temática de la redención, ¿no? Pero pues a veces se fijan en la redención, ¿no? Pero lo que hay que fijarnos es toda esta parte emocional que está puesta ahí, ¿no? Cómo se está contando el libro de Ruth, ¿no? Empieza dramático, ¿no? Bueno, con cómo aparece Noemí, ¿no? Que tenía 2 hijos que se habían casado, que se habían ido a vivir a Moab, ¿no? Y se habían casado ahí sus hijos con 2 muchachas de Moab. Y bueno, se habían ido a vivir a Moab porque pues Moab es una planicie que está junto al río Jordán, ¿no? Y en la tierra de Israel pues había sido una de esas épocas, ¿no? En que hay sequía, hay hambruna, y entonces por eso se fueron a vivir a Moab. Y bueno, empiezan los eventos dramáticos, ¿no? En que pues se empieza a contar, ¿no? De que pues se queda viuda Noemí, ¿no? La mamá de los 2 hijos que habían ido allá y se habían casado con muchachas de Moab, ¿no? Y también pues empieza el drama, ¿no? También se mueren los hijos de Noemí, ¿no? Y pues también obviamente empieza una especie de pues también malos años, sequía, no, tampoco le están yendo bien allá en Moab, ¿no? Y pues además hay toda la parte dramática, ¿no? Que se murió su esposo Elimelech y sus 2 hijos.
y se quedaron, pues ella, Noemí, con sus dos nueras, ¿verdad? Solas, ¿no? Las dos nueras, Ruth y Orpa. Ok, estas dos muchachas pues eran moabitas, ¿no? Y se quedaron, pues se murieron, ¿no? Todos los varones de la familia se fueron muriendo, ¿no? Y finalmente se quedan solas, ¿no? Y entonces pues así no podían seguir, ¿no? Y se entera Noemí, ¿no? Que las cosas en la tierra de Israel mejoraron, ¿no? Y decide ella irse al lugar donde ella era, ¿no? Que por cierto era el pueblo de Betlehem, era en Judea. O sea, ella era de la tribu de Judá, ¿no? Y era de Belén, Betlehem. Y pues ella decidió volver allá y les dijo a sus nueras, ¿no? Pues yo creo que si se quedan aquí con su pueblo, pues les va a ir bien, ¿no? Para que pues todavía están jóvenes, se pueden volver a casar, ¿no? Y pues yo ya estoy grande, ¿no? Yo mejor me voy a regresar de donde soy, ¿no? Y en el regreso, ¿no? Ahí es una de las escenas que todo el mundo conoce del libro de Ruth, ¿no? Ruth decide, ¿no? A pesar de que pues tenía familiares de buena posición ahí en Moab, ¿no? Algunos libros dicen que era la hija del rey de Moab, ella y también de la otra muchacha, ¿no? Orpa, hay otros libros que dicen que era la hermana, ¿no? Entonces ellas eran princesas allá, entonces no iban a tener gran problema, pero bueno, eso es lo que dicen por allá algunos libros, no está dentro de la historia de Ruth. Pero bueno, Orpa se despide de Noemí y ella decide regresar a Moab o quedarse en Moab, ¿no? Y no ir allá donde iban a ir a Betlehem. Y Ruth, y ahí es donde se ve la primera escena, ¿no? de gran generosidad, y ahí es por eso lo que les digo de la generosidad, ¿no? Se ve la generosidad de Ruth, que ella al estar pensando qué hacer, pues ella está diciendo, no puedo dejar a Noemí sola, que es como mi madre, ¿no? Y entonces ella va a necesitar ayuda y yo no la voy a dejar sola, ¿no? Y ella es muy generosa y decide irse con ella. Y esa es la escena, ¿no? En el sentido de que decide irse con ella, y aunque Noemí no estaba muy convencida ella decía que les iba a ir mejor que se quedaran, ¿no? Ella le dice, no, yo voy a ir contigo, ¿no? Y le rogó para que fuera con ella, ¿no? Y hay estas palabras que son muy conocidas, ¿no? De cómo Ruth, digamos, le está diciendo, ¿no? A Noemí, ¿no? Que va a ir con ella, ¿no? Que se va a ir con ella y que no la deje ahí, ¿no? Y que por supuesto, ¿no? Le está diciendo, ¿no? Que no la va a dejar, ¿no? Y que quiere ir con ella, ¿no? Y él le está diciendo, donde tú fueres, yo voy a ir, y donde tú vivieres, yo voy a vivir, ¿no? Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, ¿no? Esas son las palabras que son muy conocidas, ¿no?
Claro, y añadió que además que donde ella muriere, ella iba a morir, ¿no? Y que ahí iba a ser sepultada junto a ella, ¿no? Y entonces es pues parte también por lo que se lee el libro de Ruth, ¿no? Porque la temática de Shavuot es la conversión, ¿no? Esta es muy comentada, ¿no? La conversión que hay en el libro de Ruth, como una mujer moabita se convierte al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de Dios, y se convierte al Eterno, ¿no? Deja sus dioses y se convierte al Eterno, ¿no? Y es temática de Shavuot porque en la Mishnah y en la Gemara, ¿no? En la Gemara comentan, ¿no? Que esto que hizo el pueblo de Israel, ¿no? De seguir a Moisés, ir allá, ¿no? Y escuchar las palabras del Eterno, ¿no? Y que todo ese día, ¿no? El que estaban conscientes de que querían estar con el Eterno y que todo lo que le dijeran iban a hacer, ¿no? Y entonces la temática es que, y así se dice, ¿no? En la Gemara, ¿no? Todo el pueblo en ese día se convirtió a Dios, ¿no? O sea, no por decirlo así, ay, es que eran judíos, no, que ya eran, no. Era como si fueran extranjeros y todos se convirtieron ese día. Y entonces esa es la temática de Shavuot, ¿no? Que la conversión al Eterno. Y entonces obviamente lo que habría que pensar, ¿no? Independientemente qué tan judío seas o qué tan pegado seas, ¿no? Si realmente estás convertido al Eterno, ¿no? Si realmente le estamos haciendo caso a lo que nos dice. Y lo estamos haciendo. ¿Y a qué hacerlo? Esto de decir estoy haciendo, voy a escuchar tus palabras y todo lo que me digas lo haré. Es esto que hizo el pueblo de Israel, ¿no? Habría que ver cómo estamos nosotros, ¿no? De todo lo que diga el Eterno, yo lo voy a hacer. A ver qué estoy haciendo, ¿no? No vaya a ser que el hacer, además, era lo que estábamos comentando, ¿no? No solo es en una acción física, ¿no? La Torá habla de estas otras acciones que además también están incluidas en este camino, en esta directriz que nos está poniendo, en estos mandamientos, ¿no? Que es la parte que no se ve, la parte de nuestra alma, la parte de nuestra mente y corazón. Y entonces la pregunta es, ¿realmente estoy haciendo lo que dice la Torá? ¿Lo que dijo el Eterno? ¿Me convertí al Eterno? No. Todo lo que tú digas, lo haremos. Y esa es la temática principal de Shavuot. Cuestionarnos qué tan convertidos estamos, si realmente nos convertimos, ¿no? Sí, y ese es por lo que se lee el libro de Ruth, ¿no? En el sentido que se dice que Ruth, la analogía, ¿no? De toda la historia, ¿no? Es que es como si fuera el pueblo, ¿no? Que venía del extranjero, ¿no? Y se convierte al Eterno, ¿no? Y esta parte, ¿no? Que está bueno, esa sería la parte de la novia. El novio, ¿no? Pues es Boaz, ¿no? Que también tiene su parte, ¿no? Ruth se fija en Boaz, ¿no? Porque también
Boaz es generoso y es como se va a decidir por elegirlo, ¿no? Porque es una persona generosa, ¿no? Es una persona que sigue la Torá. Es una persona que le está diciendo a Ruth, aun cuando Ruth ya le expresó su interés por él, ¿no? Y que a lo mejor él también ya tenía un cierto interés por ella, pero pues no se había dado la oportunidad de acercarse hasta esa vez, ¿no? Que le aconsejó Noemí, ¿no? La forma en que podía acercarse a él e indicarle que estaba interesado en él, ¿no? Y él se da cuenta, ya entiende eso, ¿no? Y entonces obviamente le explica a Ruth, ¿no? Que tiene que arreglar la forma, ¿no? Para pues casarse con ella, ¿no? Y arreglar todo el asunto, ¿no? Porque aunque él podía tener la opción de redimirla, ¿no? Había un pariente más cercano, el hermano de Elimelech, que era el esposo que se murió de Noemí, ¿no? Que podía reclamar ese derecho de redimirla. Y en este caso incluía el casarse con Ruth, ¿no? Pero pues este hermano de Elimelech, ¿no? Este hermano decidió no, él no decía que no se iba a casar con una moabita, ¿no? Y ahí es parte del asunto, ¿no? Como Boaz, ¿no? Que era de la tribu de Judá, ¿no? Era lo suficientemente bondadoso, ¿no? Y generoso, pues no solo para ayudar a Noemí, sino que estaba dispuesto a casarse con una extranjera, ¿no? Y ayudarlos, ¿no? Entonces toda esa parte de la historia, ¿no? En donde se ve la generosidad de cada uno de los personajes, ¿no? Dijo tanto de Noemí como de Ruth, como de Boaz, ¿no? Son muy buenas personas, ¿no? Y se le ven todos estos rasgos correctos, ¿no? Del Eterno, ¿no? Generosidad, compasión, bondad, quiere ayudar al prójimo, ¿no? Y bueno, además se están poniendo a Boaz, ¿no? Como alguien pegado al Eterno, ¿no? Cuando introducen a este personaje en la historia, hay una escena, ¿no? Que cuando uno va leyendo, ¿no? Uno como que va leyendo la historia, ¿no? Y aconteció que por aquella parte había un campo que era de un señor llamado Boaz, ¿no? Y el cual era de la familia de Elimelech. Ok, lo están introduciendo así, ¿no? De que del campo donde iba a ir Ruth, daba la casualidad pues que él era de este familiar pues también de Noemí, ¿no? Del esposo de Noemí. Y todos los sabios, ¿no? Todos ponen un comentario, ¿no? De cómo lo introducen a Boaz, ¿no? La siguiente frase, ¿no? Es que Boaz venía del pueblo de Betlehem, ¿no? Y llegó al campo, ¿no? Y le dijo a los segadores que estaban en el campo, ¿no? El Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron, que el Eterno te bendiga.
O sea, en una historia normal no pones esa escena que no atrae nada, ¿no? O sea, ya sigue la escena, ¿no? Preguntando Boaz por esa joven nueva que vio en su campo. Pero pues está la frase, ¿no? Cómo la está poniendo, ¿no? Para darle un cierto sentido, ¿no? Que Boaz estaba con el Eterno, estaba pegado al Eterno, ¿no? Hay hasta una discusión grandísima ahí en muchos escritos, ¿no? Acerca de que él está usando el nombre del Eterno, Yod-Heh-Vav-Heh, ¿no? Y está saludando, Jehová sea con vosotros, ¿no? Y ellos, los trabajadores del campo, están respondiendo, Jehová te bendiga. O sea, y hay, por supuesto, una discusión grandísima porque están usando el nombre del Eterno, ambos, ¿no? Tanto Boaz como los segadores del campo, ¿no? Y hay una discusión, por supuesto, al uso del nombre, pero pues también hay algunos libros que dice que Boaz fue el que dijo que se podía usar el nombre del Eterno para saludar, para bendecir a los demás, ¿no? Y saludarse unos a los otros. Y que además hay libros que hacen esos comentarios sobre que instituye este tipo de saludos, ¿no? De que saludas poniendo al Eterno con los demás, ¿no? Esta forma que está saludando, ¿no? Y la respuesta, ¿no? De que le están diciendo, deja Jehová, ¿no? Están bendiciendo con el nombre del Eterno. Por supuesto hay la gran discusión, ¿no? Pero pues en el mismo libro están usando tanto Boaz como los trabajadores del campo el nombre del Eterno. Y eso es muy interesante, ¿no? Cómo ponen a los personajes muy cerca del Eterno, con todos sus características, ¿no? Todos los rasgos emocionales correctos, siguiendo, ¿no? La Torah al pie de la letra, ¿no? Todo lo que hace Boaz, ¿no? Para que lo que estaba escrito en la Torah se cumpliera y entonces con toda la ley le dieran a él el derecho para reclamar la propiedad, ¿no? Y a Ruth, ¿no? De todos los derechos de Elimelech. Y entonces lo obtiene de la forma, entre comillas, legal. Eso es lo que habría que fijarnos, ¿no? Que nuestra vida debería estar pegada a la Torah y pegado con el Eterno. Y eso es una parte muy grande de esta festividad. Realmente ver qué tanto nos hemos convertido al Eterno. Si estamos con Él y estamos haciendo su instrucción. Que sigan pasándola muy bien. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe y nos ponga su paz. Shalom.